El tema de esta noche se llama el proceso formativo de un hombre de Dios. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios necesita ser formado, necesita ser entrenado y preparado para cumplir el ministerio, el llamado y el ministerio sea cual sea el ministerio en el cual el Señor te haya llamado. Entonces vamos a mirar el proceso formativo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y para eso vamos a estar mirando a un profeta que Dios usó tremendamente y es el profeta Elías Tisbita. Vamos a mirar el proceso de Elías Tisbita, el proceso del profeta. Yo sé que usted de alguna manera es un profeta, si sea un profeta de tu casa, pero eres un profeta. Dice la palabra del Señor que, voy a leer una partecita, dice que, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. O sea, llega un momento que el mismo Espíritu de Dios nos hace escondernos, nos hace alejarnos, nos hace estar como en un lugar, pero en ese tiempo que el Señor quiere que nos escondamos o que Él nos manda a escondernos, es porque Él está haciendo algo, aunque no veamos qué es lo que Él está haciendo, pero Dios está trabajando. En este momento que nosotros estamos escondidos, quizás para nosotros el Querit es este lugar, la casa. Y el Señor nos tiene preparados y nos tiene escondidos para formarnos en algo. El Señor nos está preparando en algo. Algo Dios está haciendo grande sobre la vida de nosotros. Mire la orden que le da el mismo Dios al profeta. En Primera de Reyes 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, lo más importante es que en este tiempo que nosotros estamos dentro de la casa, que estamos guardados, que estamos siendo como escondidos en un momento, es una obra del mismo Dios. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es la presencia de Dios. Mire que el profeta le dice acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, ahora es el momento de que nosotros tenemos el tiempo para buscar al Señor en la mañana, a mediodía, en la noche, aún pasar hasta tarde en la noche buscando la presencia del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiso? El Señor quiso que viniéramos y estuviéramos en su presencia. Yo soy una de las que puedo decir que todo el tiempo estoy en la presencia del Señor. Para mí se volvió una prioridad Dios todo el día. No, en otras oportunidades quizás nos ocupábamos en tantas cosas en el día y yo no sé si a usted le pasaba lo que a mí, pero le cuento que no me alcanzaba el día, que salga, que haga una cosa, que vaya para acá, que vaya para allá, una cosa y otra, y no me alcanzaba el día, no me alcanzaba el tiempo. Ahora lo que nos sobra es tiempo, pero tiempo para estar en la presencia del Señor, tiempo para buscar al Señor. Entonces vamos a mirar el proceso. Son 8 estaciones que tuvo el profeta. Vamos a tratarlas de enseñar en este tiempo corto, que más o menos no es sino de media horita. Dice que el monte Oreb es un nombre muy sugestivo en el hebreo, y Oreb significa Dios es la cabeza de la casa. Dios utiliza muchas veces nombres y significados para decirnos algo de algún trato con sus siervos. A veces no necesariamente usa el significado de aquellas palabras o nombres, pero sí usa esos lugares y nombres para definir estaciones o etapas del trato del Espíritu con sus elegidos o con sus escogidos. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. Yo declaro y profetizo que aquí en esta noche estamos los escogidos. Si usted es escogido, Dios lo quiere preparar y Dios lo quiere entrenar en esta escuela. En el caso de Elías, que como señalamos ya en este libro, ilustra muy bien el proceso formativo de un hombre de Dios, lo tenemos descrito de maneras excelentes en los capítulos 17, 18 y 19 de Primera de Reyes. Vamos a mirar la primera estación que un hombre de Dios necesita tener. Y ya la dije, la primera estación es la presencia de Jehová. Primera de Reyes 17:1. Llegó el momento que Elías afirma: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esta expresión nos indica que Elías estaba en comunión íntima con Dios. Él estaba caminando en la voluntad de Dios. Así es de que nosotros en estos tiempos, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la presencia del Señor. Yo creo que usted lee la Biblia, usted está en ayuno. Hoy estábamos mirando a la pastora Jacqueline en el devocional, tremenda palabra. Si miramos, estamos mirando y está predicando el uno, está hablando el otro. Si algo hemos tenido es palabra y palabra en abundancia. Y palabra de Dios, palabra sana de Dios. El domingo el apóstol dio una palabra tremenda, poderosa. Cómo el Espíritu de Dios lo usó de una manera tan sobrenatural, dando esa palabra, puro alimento del cielo. Qué poderosa palabra, qué tiempo tan maravilloso, y podernos conectar y escuchar esa palabra de los hombres de Dios que Dios está usando en estos tiempos grandemente. Este es el inicio de un poderoso proceso formativo de un hombre de Dios en momentos en que éste se ubica en la perfecta voluntad de Dios. Jehová inicia el plan de formación de su ministerio hasta llevarlo a ser un carro de fuego para su nación, para su región y para su familia. Después de estos procesos que el profeta va a vivir, que son los mismos procesos que nosotros vivimos de la mano de Dios, llegamos a ser padres espirituales, porque esa fue la última etapa de Elías, padre espiritual. Entonces vamos a ver, para nuevos ministros, al estar en la voluntad del Padre, Él da orden para iniciar el recorrido de la formación. Vamos a iniciar ese recorrido de formación, cuya primera estación es ¿cuál? La presencia de Dios. Al estar en la presencia del Señor, el Señor le dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán, y beberás agua del arroyo, y yo le daré orden a los cuervos que te den de comer allí. Yo creo que ese es el tiempo también que estamos viviendo. A mí, por ejemplo, me han llegado mercados, sin moverme de aquí, me ha llegado mercado, me ha llegado la provisión, me han dado una cosa, me han dado otra. No he tenido ni necesidad de comprar mucho porque todo me lo han traído. O sea, Dios provee, Dios es un proveedor sobrenatural. Yo puedo representar este tiempo que estamos en el Querit. Estamos en cuarentena, pero estamos con comida, estamos con agua, estamos con luz, estamos con energía, estamos con internet. Tenemos todo. Lo único es que no podemos salir por las recomendaciones que hay y son necesarias. Entonces, en este Querit tenemos todo lo que necesitamos. Y lo que no necesitamos, y hasta más de lo que necesitamos. Entonces, la segunda estación es el Querit. ¿Para qué llevó el Señor al profeta al arroyo Querit? ¿Por qué lo escondió? Querit es el lugar a donde Jehová envió a Elías para proveerle agua y comida sobrenaturalmente. Allí el profeta aprendió lecciones precisas. Vamos a mirar las lecciones precisas que el profeta aprendió, que son las lecciones precisas que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo que el Señor mismo nos ha escondido. Lo primero es la provisión sobrenatural de Dios para aquellos que Dios llama. Yo sé que muchos de ustedes de una manera sobrenatural ha llegado la provisión. La provisión no te va a faltar. El Señor te va a bendecir de una manera o de otra. Va a usar a los hermanos,
va a usar una persona en conversa, que son los que tal vez representan al cuervo, pero tú no vas a tener falta de nada. Dios está en control del asunto. Lo segundo es la protección del Señor. Estamos protegidos bajo la mano poderosa del Señor. Estamos bajo las alas del Dios soberano y tenemos que tener confianza de a quién le servimos y en quién hemos creído. Las noticias son aterradoras. Las noticias son para usted estar desesperado, pero nosotros sabemos que estamos bajo las alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo tercero es el poder de las palabras puestas por Jehová en la boca de sus ungidos. Hay palabras poderosas. Esas palabras, esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Lo cuarto, la habilidad de Dios de proveer aguas en tiempo de sequía y carne en tiempo de crisis a través de sus milagros. Dios seguirá haciendo milagros en nuestras vidas. Los milagros no se van a detener. Yo estoy profetizando sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio, que de una manera sobrenatural y milagrosa Dios va a seguir proveyendo. Y lo quinto, que le enseñó en el Querit, es la fe en Dios para operar los milagros. Así es de que en Querit nada te va a hacer falta, porque el mismo Dios te va a dar a beber y el mismo Dios va a abrir las fuentes y va a abrir aguas en medio del sequedal, porque ese es nuestro Dios. Esa es la segunda estación. La tercera estación, si usted sigue mirando la palabra, de ahí el Señor lo envía a Sarepta. Dios lo prepara en el Querit para poder ir a Sarepta a operar un milagro. Dios quiere y nos necesita a nosotros para operar esos milagros. Nosotros somos los profetas de este tiempo que Dios quiere usar. Tú eres el profeta que Dios quiere usar en este tiempo. Y estoy hablándote de este diseño, de este profeta tremendo. Y esta palabra es para nosotros hoy en día. Entonces, la tercera estación, Sarepta. Pero no podía llegar a Sarepta hasta no pasar por el Querit. Sarepta es el siguiente lugar a donde Jehová envía a Elías para enseñarle algo. Por eso Primera de Reyes 17:9 dice: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he dado orden de darte de comer. Allí el profeta aprendería otra lección diferente. Porque el Señor es el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña, el maestro por excelencia. Y si miramos, si yo miraba esta palabra hoy, y yo veía cómo el Señor llevaba al profeta de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y de victoria en victoria, y así es como el Señor nos lleva a nosotros. Allí el profeta aprendería a llegar donde una mujer que no tenía nada ni para ella, pero Dios le estaba enseñando algo al profeta y también nos está enseñando hoy a nosotros. Lo primero que le enseñó fue la capacidad del Señor de sustentar a sus siervos en medio de la escasez, en medio de la tribulación, en medio de un lugar árido, porque esta mujer no tenía ni para ella. Pero Dios le enseñó al profeta que si él lo enviaba, algo grande iba a hacer el Señor. Lo segundo que le enseña es del poder de Dios depositado en él para hacer prosperar al que casi nadie tiene. ¿Por qué? Porque lo lleva donde una mujer pobre, donde una mujer viuda, donde una mujer que no tenía absolutamente nada, para hacerla prosperar. Llevó al profeta para hacerla prosperar. Lo tercero que le enseña el poder de la resurrección de Jehová depositado en los ungidos de él. Ni el mismo profeta sabía a qué lo llevaba el Señor. Aparentemente era para hacer prosperar a la mujer. Pero más adelante a la mujer se le iba a morir el niño y era mayor el milagro de resucitar al joven que quizás de hacer un milagro de provisión. Lo cuarto que le enseña es el poder multiplicador de Dios. Y lo quinto que le enseña en Sarepta de Sidón es el poder de hacer milagros en nombre del Señor.
Ahí fue donde Dios se glorificó poderosamente con este varón, porque le enseñó que no solamente la provisión, que había algo mayor. Dios no solamente nos va a dar la provisión, Dios nos va a dar algo mayor. Porque lo que significa estos 7 días de la Pascua es que cuando ellos salen de Egipto, salen con la provisión abundante, salen llenos de riqueza, se llevaron el oro de Egipto. Yo declaro que el oro de Egipto es para los hijos de Dios. Milagros económicos sobrenaturales van a sucederse a partir de esta semana. A partir de esta semana, milagros sobrenaturales, porque el Señor va a desatar oro y el Señor va a desatar piedras preciosas y el Señor va a desatar economía sobrenatural. Vas a ver algo sobrenatural que vas a vivir en tu vida. Algo que estaba retenido por sobre todo ese tiempo va a ser soltado después de que pase este tiempo de Pascua. Y la Pascua creo que va hasta el miércoles, sí. Después de la Pascua vamos a ver milagros económicos, porque Dios nos va a sorprender. Y esto es para los que creen. Esto es para los que creen que Dios es Jehová Jireh, el que nos provee. Vamos a mirar la cuarta estación, y es el Monte Carmelo. Una vez que Elías había sido enseñado en fe, milagros, resurrección, poder y sobrenaturalidad, estaba listo para enfrentar a Acab, el espíritu controlador de Israel en ese tiempo. Elías era ya el carro de Israel y su poderío, esto es, su gente de a caballo. En el Carmelo, el profeta aprendió fundamentalmente específicamente sobre estas áreas. El respaldo de Dios para a quien Él llama o envía. El poder que se activa al obedecer las directrices del Espíritu Santo. Y qué bueno que alcanzaran a anotar, o si no, ahí tienen el mensaje para que lo sigan mirando. Lo tercero que le enseña en el Carmelo es el poder de los actos proféticos. Lo cuarto que le enseña es la autoridad de Jehová para deshacer las estructuras falsas de Babilonia y sus seguidores. Lo quinto que le enseña es la restauración del altar de Jehová, la ofrenda correcta y la adoración a Él para atraer su gloria. Lo sexto que le enseña, la gran realidad de la presencia de Dios, dándonos victoria contra nuestros enemigos. Lo séptimo que le enseña en el Monte Carmelo, cómo hacer descender el fuego y el poder divinos. Lo séptimo que le enseña es la visión de Dios y cómo se renueva en la oración y la adoración constante. Adoró, se postró 7 veces en el monte. Si usted mira, Él se postra 7 veces. Y el 7 es el número perfecto. El 7 significa algo grande, algo poderoso, que Dios está en el asunto. Entonces va mirando la travesía y las estaciones que el profeta va haciendo, y es las mismas estaciones que nosotros tenemos que hacer. El caminar lo mismo. La quinta estación es Jezreel. Una vez que Elías entendió que debía profetizar el retorno de la lluvia a Israel, por la visión que había tenido de la nube en la cima del monte, se movió a correr junto al carruaje de Acab hasta Jezreel, llegando milagrosamente primero el profeta que el rey. El profeta iba en el carruaje. El rey Acab iba en el carruaje y el profeta iba corriendo. Llegando milagrosamente primero el profeta que el rey, porque Dios estaba operando un milagro en el profeta. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Eso está en Primera de Reyes 18:46, para que vayas tomando estas citas bíblicas. Qué tremendo cómo Dios se mueve de unas maneras sobrenaturales con los profetas. Allí el profeta aprendió a correr sobrenaturalmente por la revelación. Él entendió que la revelación
y la visión del Espíritu dan fuerzas para correr más allá del poder natural que habita en el hombre. Eso era en la quinta estación. ¡Qué tremendo! El Señor me llevó en esta noche para hablarle proféticamente esta enseñanza, dársela proféticamente. Vamos a mirar la sexta estación, y la sexta estación es cuando él va a Berseba. Después de la victoria de Elías frente a Baal y sus falsos profetas, la reina pagana Jezabel amenazó con matar al profeta bajo la presión y el miedo. Elías huyó con su criado hasta Berseba de Judá, y allí le cayó encima la depresión hasta llevarlo a anhelar la muerte. En Berseba Elías aprendió otras cosas. A veces piensan que uno, porque es profeta o es pastor o es ministro, a uno también le llegan a veces las depresiones, también siente los problemas, también tiene las dificultades, también le vienen los desánimos, también necesita que alguien le levante los brazos. El profeta generalmente se siente muy solo. El profeta vive una soledad. Entonces es bueno, por eso el Señor pone a mucha gente, intercesores proféticos, a orar por los profetas. Lo que el Señor le enseña al profeta en este tiempo, que él entra en esa depresión, que esta mujer se le viene encima, la Jezabel, le enseña al Señor, primeramente, su fragilidad humana. Segundo, le enseña sus dudas del poder protector de Dios. A veces llega un momento que nosotros dudamos. A veces llega un momento que nosotros queremos tirar la toalla. A veces llega un momento que nos desanimamos. Porque somos humanos. Aunque tengamos el llamado, aunque tengamos la unción que porta ese llamado. Porque todo llamado el Señor le da la unción. Al que es pastor le da unción pastoral, al que es evangelista le da unción evangelista, al que es profeta le da unción profética. Cada llamado tiene su parte de unción. También le enseñó el Señor ahí sus miedos y temores internos. Dígame quiénes no tenemos temores. Dígame quién de ustedes no ha tenido temores. ¿Quién de ustedes no ha querido tirar la toalla? ¿Quién de ustedes no ha pensado, Dios se equivocó conmigo? Yo no puedo, no soy capaz. Todas estas fragilidades las vivió el profeta. Y sigue en esa sexta estación, siguen sus depresiones y caídas emocionales. Dígame quiénes de ustedes no hemos tenido caídas emocionales. Su necesidad de ser fortalecido inmediatamente. A veces tenemos esa necesidad y vamos al Señor porque Él es el único que puede levantarnos. Él es el único que puede levantar nuestra autoestima, nuestro desánimo. Él es el único. Luego dice que su necesidad de encontrarse a solas con Dios. Dígame que en estos tiempos es lo que estamos necesitando. Y es una necesidad de estar clamando a Dios día y noche, en la madrugada, en la tarde. Yo me imagino que el profeta tuvo también demasiado tiempo para buscar de Dios, para hablar con Él, para clamarle. Otra cosa fue su necesidad de ser madurado en su carácter. Ahí es donde está el problema de los ministros, que no se dejan formar el carácter. Una persona en cualquier ministerio, en cualquier llamado, especialmente el profético, sin carácter es un problema tremendo. En vez de ser una bendición, viene a ser un problema, porque va a querer afectar a otras personas. Otra cosa que vivió en la sexta estación, el poder angélico de Dios disponible para servir a los ungidos de Dios, porque allá fue donde llegó el ángel y le llevó agua y pan. Nosotros en un momento necesitamos comida celestial. En un momento necesitamos tirarnos en el piso al Señor y decir, Señor, yo ya no puedo más, hasta aquí llegué. Y es donde Él viene personalmente y nos da su alimento y nos levanta nuevamente. Yo sé que ustedes han vivido estas estaciones. La séptima estación, Horeb o Sinaí. Y si no has pasado por el Horeb o por el Sinaí,
tienes que llegar a esa estación. Porque tienes que ser formado, tienes que ser empoderado y tienes que ser madurado en la palabra del Señor. Horeb o Sinaí. Una vez que Elías deja a su criado y camina solo de Dios, solo de la mano de Dios, allí el carro de Israel, Elías, poderoso hombre de Jehová, pero disminuido por Satanás por su carácter débil, sería entrenado y madurado para ser hecho un padre mío. Para las nuevas generaciones, allí en Horeb, en la cueva de Dios, Elías aprendió. O sea, cada estación que nosotros vivimos y cada estación que vivió el profeta es una enseñanza diferente. Nosotros en esta estación que estamos viviendo, nosotros en este tiempo que estamos viviendo, nosotros no vamos a morir en esta estación, te lo profetizo. Pero cuando salgamos de esta estación vamos a ser más fuertes, porque lo que no te mata, te fortalece. Eso le pasó al profeta y él estaba solo. Mire lo que dice, mire lo que le formó en Horeb, en la cueva de Dios, Elías aprendió. ¿Se acuerdan que David también estuvo en una cueva? Escondido, apartado, separado. Hay momentos que Dios quiere apartarnos, separarnos para algo, para formarnos. Mire lo que le sucedió en Horeb. Ahí aprendió el profeta que Dios es el único que está en control de la vida de sus siervos. Nosotros aquí sabemos que el único que tiene la respuesta se llama el Señor. Que el único que nos puede sacar de este problema, de esta aflicción y de esta dificultad es Dios. Que Él tiene cuidado de sus hijos, de sus siervos, de sus ungidos, de sus escogidos. Lo otro que aprendió el profeta es que Dios no se amedranta por los decretos del diablo. Él anula todo plan y toda estrategia diabólica porque Él tiene el poder y la autoridad sobre todo. Otra cosa que aprendió el profeta es que Dios no tiene temor de los demonios ni de las circunstancias difíciles. Que Jezabel ni Satanás determinan cuándo acaba la carrera de los profetas de Dios. Que es necesario ser formado en el carácter y en el propósito del Señor para ser efectivos en el reino. Que debemos dejar que el Espíritu desarrolle el carácter de Cristo en nosotros. Solo así seremos verdaderamente victoriosos y efectivos en el ministerio. Yo sé que de esta situación usted va a salir vencedor y victorioso. Porque no estamos solos. Él está con nosotros. La última estación. Porque ya me pasé del tiempo. Y la última estación, la octava estación, es cuando el Señor lo lleva a Damasco. Si el Carmelo fue la estación para manifestar el poderío del carro de Israel ante Baal y sus siervos, Damasco es la estación donde el Señor manifestará a través de su profeta su paternidad. Ahí el profeta está listo para manifestar su paternidad y darle y la vida del Espíritu. En Damasco y en el camino donde Elías imparte la unción conquistada, su autoridad y vida profunda en el Espíritu, a reyes y sobre todo a Eliseo, su hijo amado, su sucesor. Si él no hubiera pasado esas estaciones, si él no hubiera sido preparado en esas estaciones, él no hubiera podido llegar a ser el padre espiritual del profeta que hizo el doble de milagros. Y si miramos, Elías no hizo milagros, pero Eliseo, al que él extendió el manto, hizo el doble de milagros. Con esto quiero enseñarte algo. Ahí comienza la nueva etapa de Elías padre, quien formará a Eliseo para que sea profeta en su lugar y entregará en su tiempo su legado ministerial. Él tenía que entregar ese legado ministerial y tenía que preparar a la persona a la que le iba a entregar ese legado. Nuestros ministerios nunca serán efectivos si nosotros no preparamos a nuestros sucesores.
Tenemos que preparar a nuestros sucesores porque ninguno de nosotros somos eternos. Alguien vendrá detrás de nosotros que tomará el legado que el Señor nos dio. Mira lo que hizo este varón. Dice, esto es la vida y unción del Espíritu dado a él por Dios a lo largo de su ministerio. Vamos a mirar lo que dice Primera de Reyes 19:19. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Nosotros tenemos que arrojar el manto sobre los profetas que vienen emergentes, los pastores que vienen emergentes, los evangelistas que vienen emergentes, los apóstoles y los maestros. Ese manto no nos lo podemos quedar como hizo el profeta Eliseo, que no le extendió el manto a nadie. Tenemos que soltar el manto. Tienes que soltar el manto. No te puedes llevar ese manto, porque ese manto contiene un ministerio y contiene el poder de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Siervo de Dios, hija de Dios, en cualquiera de los 5 ministerios, en cualquiera del llamado que tenga, es esto. Este es el mensaje. Esto es lo que tiene que quedarse en tu vida y en tu corazón en esta noche. Que debemos preparar profetas o personas en el llamado que nosotros tengamos, que sean mayores que nosotros y que hagan al doble de lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías? Preparó a Eliseo para que Eliseo hiciera el doble de lo que él había hecho. Así es de que eres llamado para preparar tu sucesor, para preparar hijos que vas a parir. Tu vientre profético va a parir hijos que van a ser mayores que nosotros, que van a ir a lugares más lejanos de lo que nosotros hemos sido. Yo te profetizo que tu vientre profético parirá en abundancia, porque el reino necesita hijos ungidos, y para eso tenemos que caminar estas 8 estaciones. Y si para eso se te va la vida entera, para eso te trajo Dios, pero no te puedes ir para el cielo sin haber hecho lo que te toca aquí en la tierra. Mire lo que estoy diciendo. La gente no se quiere morir, no nos queremos morir. Eso estamos asustados y miramos a ver qué vamos a hacer, sabiendo que si nosotros morimos, ¿para dónde nos vamos? Para el cielo. Allá está el Padre con los brazos abiertos. Pero mire usted que no nos queremos ir para el cielo. Queremos quedarnos en este valle de sombra de muerte. Porque aquí lo que hay es enfermedad, lo que hay son demonios, lo que hay es pobreza, lo que hay una cantidad de cosas. Pero nadie se quiere ir para el cielo. Así que no le tengas miedo a la muerte, porque allá está nuestro Padre Celestial esperándonos con los brazos extendidos. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo, pero si me muero, me voy con mi Señor. No te asustes, que no te estoy hablando de muerte. Tienes un plan específico de parte de Dios que tienes que cumplir, y hasta que no lo cumplas, Dios no te va a sacar de aquí. Hasta que no cumplamos el plan y el propósito de Dios, no nos vamos a ir. Así es de que, iglesia, te bendigo. Profetas, apóstoles, los 5 ministerios que están ahí representados en su vida, los bendigo. Los bendigo con toda bendición de lo alto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y vamos a seguir en este caminar, en este tiempo, hasta que Dios diga, llegó el momento de que salgas. El varón que estaba en Kerit comiendo pan, carne, pan y agua, no se movió hasta que el Señor no le dijo. Y no le dijo hasta que Dios no le dijo cuál era la siguiente estación y cuál era el siguiente paso y qué era lo que tenía que hacer. Así es de que te bendigo, un abrazo y nos vemos mañana, 10 de la noche. Bendiciones.